Bien, quisiera hacer un repaso porque ayer tratamos de grabar, de hacer la grabación y no tuvimos éxito, tuvimos problemas. Queremos decirle a las personas que nos miran por internet que estamos fabricando aquí a nuestro lado un templo para la gloria de Dios y pronto ya estará construido y ya tendremos nuestro equipo de grabación y les garantizamos un mejor servicio. Así que usted que nos mira a través de internet, si quiere apoyarnos a esta causa, lo estamos haciendo con mucho esfuerzo, con mucho cariño, con mucho amor, para poder llevar la luz a las naciones, como se llama nuestro ministerio, Ministerio Internacional Luz a las Naciones, que es llevar la palabra de Dios sin la levadura de los fariseos ni la contaminación del catolicismo. Quiero hacer un recordatorio. Ayer estuvimos hablando de ciertos versículos que utilizan para decir que Dios exige sacrificios humanos. Lamentablemente no tenemos el tiempo para repetirlos, pero los versículos que utilizan, encontramos uno de ellos en 2 de Samuel 21 del 1 al 14, eso lo escribimos ayer. Solamente quiero hacer una recordatoria, creo que si algunos no estuvieron ayer, sí lo pueden escribir. Estos versículos que están aquí, 2 de Samuel 21 del 1 al 14, Jueces 11 del 30 al 40, el voto de Jefte, y en 2 de Samuel vemos la venganza de los gabaonitas. Y Génesis capítulo 22, cuando se habla del sacrificio de Isaac. Estos temas son tomados por algunas personas que interpretan la Biblia diciendo que Dios exige sacrificios humanos. Ayer hablamos también de que era precisamente los dioses paganos los que exigían los sacrificios humanos para no castigar al pueblo. Por ende existían sacerdotes o sacerdotisas también en algunos casos, y los padres llevaban sus hijos a ellos para pasarlos por el fuego, algo que condenaba rotundamente nuestro Dios. Dios, el Dios de la Biblia, prohíbe rotundamente los sacrificios humanos, y además de eso prohíbe el matar, como lo dice, como está en uno de los 10 mandamientos. Vimos suficientes versículos ayer que hablan de la prohibición de sacrificar seres humanos. No sé si es bueno recordarles a los hermanos que no estuvieron ayer. Están en Levíticos, si lo quieren anotar, Levítico 18 del 21 al 30, Levítico 20 del 1 al 5, de Deuteronomio 12, 31 y Deuteronomio 18, 10, Segunda de Reyes 16 del 2 al 3 y Segunda de Reyes 17 del 16 al 17, Segunda de Crónicas 33, 6, Salmos 106, 37 al 38, Jeremías 7, 30 al 31, 19, Jeremías 19, 12 al 5, Ezequiel 23, 37 al 39 y Éxodos 20, 13, donde dice claramente no matarás. Estos son los pasajes de la Biblia donde Dios prohíbe los sacrificios humanos. Y estábamos explicando, ayer comenzamos a explicar cuál era la razón por la que ninguno de estos pasajes que habíamos leído, en este caso 2 de Samuel 21 del 1 al 14, cuando se habla de la venganza de las gabaonitas, era un sacrificio que Dios exigía, sino que Dios estaba exigiendo justicia. En Jueces capítulo 11 hablamos del voto de Jefte, y era algo que fue iniciativa de él,
y no era un sacrificio de una persona, sino que sencillamente él dedicó su hija a Dios o al servicio de Dios, y ella quedó comprometida a no casarse, a permanecer virgen. En Génesis capítulo 22 vimos el llamado a ser sacrificado Isaac. Sin embargo, nos dimos cuenta que él no fue sacrificado, sino que Dios había provisto el cordero o el carnero. Vamos hoy a entrar entonces en materia leyendo Éxodo 22, capítulo 29 al 30, cuando Dios exige el ofrecimiento de los primogénitos. Este versículo también es tomado por algunas personas para mostrar que Dios exige sacrificios humanos. Éxodo capítulo 22, versículo 29 al 30 dice así: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre, y el 8º día me lo darás, y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada con las piedras en el campo, a los perros la echaréis. Aquí vemos que Dios está exigiendo que se le ofrezca el primogénito de cada varón, o el primogénito varón, y que además se tiene que ofrecer el primogénito de los animales. Si nosotros continuamos leyendo, nos damos cuenta, si continuamos leyendo, en precisamente Éxodo capítulo 13, vamos a leer Éxodo capítulo 13, del 13 al 15. Esto era un ritual que todo pueblo judío o el pueblo de Israel tenía que hacer. De hecho, el Mesías pasó por este ritual, así como fue circuncidado, también tuvo que ser presentado para ser redimido. Éxodo capítulo 13, del 13 al 15 dice así: mas todo primogénito de asno redimirás como un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su servicio. También redimirás los primogénitos de tus hijos. Y cuando mañana te pregunten tu hijo diciendo ¿qué es esto? Y le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Faraón hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por toda esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Entonces, si usted se da cuenta, lo que está diciendo la palabra es que ellos ofrecían a su primogénito para Dios. Sin embargo, había la oportunidad de redimirlo, mientras que el animal sí no era redimido. El animal tenía que ser ofrecido. Esto de alguna manera les estaba recordando lo que el Señor les aclara aquí: cuando tú vayas a hacer esto y te pregunten tus hijos por qué lo hacen, entonces tú le recordarás, o tú le dirás que era que nosotros éramos esclavos en Egipto, y Dios trató de sacarnos, o Dios nos estaba tratando de sacar de Egipto, y Faraón, ¿verdad?, endureció su corazón. Por lo tanto, Dios envió el ángel para matar los primogénitos de todo animal y de todo el pueblo de Egipto. En Números 18, del 15 al 16, se explica cómo tenía que ser, cómo tenías que redimir a tu hijo. En otras palabras, el niño, una vez nacido, a los 30 días, o cumpliendo los 30 días, era llevado al templo, iba a ser redimido. O sea, Dios le daba la oportunidad al pueblo de que su hijo fuera redimido.
Todo esto era para recordar que en Egipto Dios había, ¿verdad?, exigido o había hecho había pasado, el ángel de la muerte había pasado y había matado a todos los primogénitos, y que los primogénitos de los israelitas habían sido salvos. Recordemos, hermanos, algo aquí muy importante, porque cuando hablamos de que Dios envió el ángel de la muerte para matar a los primogénitos, muchas personas dicen, pero ¿por qué Dios hace eso? ¿Dios acaso es malo? ¿O cuál es la razón por la cual lo hace? Estamos tocando el tema de la justicia. Cuando nosotros leemos la historia, si ignoramos la historia, podemos tener conceptos equivocados. Recordemos que los egipcios, ¿verdad?, sacaban a los niños, o les quitaban los niños a las madres judías o a las madres hebreas, y las tiraban en los ríos, en este caso en el río Nilo, para que fueran comidos por cocodrilos. Entonces, no es que Dios mandó ese castigo porque Dios es malo. Entendamos esto: Dios es más justicia que amor. Si no hay justicia, no puede haber amor. Entonces, Él tiene que hacer justicia para que haya paz. Y no podía dejar por alto, ¿verdad?, el sacrificio de aquellos niños que murieron allá en el Nilo, en manos de los soldados egipcios, antes de sacar al pueblo de Israel. La otra cosa que vemos es que Israel estuvo trabajando de esclavo en Egipto por durante 200 y tantos años, se calcula. Los primeros 100 y tantos años no fueron esclavos, según la historia judía. Cuando ellos salieron de Egipto, dice la palabra de Dios que ellos despojaron a los egipcios. O sea, sencillamente Dios estaba haciendo justicia. Dios estaba cobrando todo el trabajo que no le pagaron a ellos. Amén. Yo les hablo de esto, hermano, porque tenemos un concepto de Dios a veces un poquito distinto. Creemos que Dios es solamente amor y que Él se pasa todo lo que el hombre quiere hacer, ignorando que Dios tiene que hacer justicia, que Dios es un Dios justo. Amén. Entonces, lo que vemos aquí es que Dios castigó al pueblo de Israel. Castigó al pueblo de Egipto, en este caso a los hijos de los egipcios, por el daño que le habían hecho a su pueblo. Y más adelante, cuando ellos salen a perseguir al pueblo de Israel que sale de Egipto en el Mar Rojo, entonces allí en el Mar Rojo Dios también vuelve a hacer justicia. ¿A quién ahogó en el Mar Rojo? A los soldados que habían tirado los hijos de los israelitas en el río. Es una manera de hacer justicia. No crean que Dios no lo va a hacer. Dios va a hacer justicia. Amén. Aún las personas que son inconversas, cuando le hacen algo malo, claman a Dios para que le hagan justicia. Entonces, la justicia está siempre delante de Él. Alabanzas al Señor. Entonces, aquí vemos que este ofrecimiento de los primogénitos no era un sacrificio humano, sino que sencillamente era un recordatorio a lo que ellos habían experimentado en Egipto, cuando Dios le perdonó la vida a cada primogénito hebreo, mientras que los primogénitos egipcios fallecieron en ese entonces. Se dice que no solamente habían hebreos que fueron salvos en Egipto, habían personas de otras naciones que vivían allí, y probablemente quizás algún egipcio, que mirando las señales
y viendo lo que Dios estaba haciendo en medio de su pueblo, entonces ellos también pintaron las puertas de su casa, y muchas de esas personas salieron juntamente con el pueblo de Israel cuando ellos salieron de Egipto, y eso lo vemos allí en el libro de Éxodo. Alabanzas al Señor. Viene siendo casi un ejemplo lo mismo cuando una persona es católica y conoce la verdad y viene al Señor. Casi, sí, es que siempre yo les trato de explicar que se repite la historia. Sencillamente nosotros vamos a ver, estamos viendo la repetición de lo que sucedió en Egipto. De hecho, vamos a ser testigos de un éxodo. Lo que sucedió en Egipto fue un ejemplo o un éxodo pequeño, en pequeña escala, a lo que va a suceder ahora. Hay un éxodo que va a ser de todas las naciones. Israel salió de Egipto y ahora Israel saldrá de todas las naciones. De todas las naciones. Y eso ya lo estamos experimentando. Hay muchas personas que están saliendo del Egipto espiritual, de las religiones, y están encontrándose con su verdadera identidad y están sintiendo de parte de Dios el llamado para encaminarse hacia la tierra prometida. Y por eso vemos un despertar en todo el mundo, donde personas están conociendo o tratando de regresar a las raíces hebreas de la fe cristiana, porque hay un llamado de parte de Dios, y lo que Dios está haciendo es un éxodo de todas las naciones. En otras palabras, lo que usted lee en el libro de Ezequiel con respecto al valle de los huesos secos es lo que está aconteciendo ahora en todo el mundo. Los huesos secos de Israel están siendo despertados, están siendo levantados, se están tomando tendones, carnes, se están forrando, y Dios está profetizando sobre ellos, y se está levantando un ejército que comenzó a marchar hacia Jerusalén, hacia Israel. Bien, continuamos. En Números 18, 15 al 16, vamos a leerlo para que ustedes vean qué fue de qué manera se podía redimir al primogénito de cada hebreo. Número 18 dice, número 18, 15 dice: todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombre como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito de hombre, también harás a redimir el primogénito del animal inmundo. De un mes efectuará el rescate de ellos, conforme a tu estimación, por el precio de 5 siclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 jeras. Mas el primogénito de la vaca, el primogénito de la oveja, el primogénito de la cabra, no redimirás. Santificados son la sangre de ellos, rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Entonces miramos aquí que el ofrecimiento de los primogénitos era para el recordatorio de lo que Dios había hecho en Egipto, y aparte de eso tenían la opción de redimir a cada uno de sus hijos, a cada primogénito, algo que tuvo que haber sucedido con el Mesías por él haber nacido como judío. Él fue presentado, fue circuncidado y luego tuvo que ser redimido por sus padres. Y aquí vemos que lo que sí no se tenía o no se podía redimir eran los animales que Dios consideraba limpios para ser sacrificados en el altar. Tenemos que estar claro que Dios sí demandaba la sangre de los animales.
pero no de los humanos. Aquí lo dice, aquí lo aclara. El sacrificio que Dios demandaba era sacrificios de animales. Hermanos, eso lo vemos desde Génesis. En el momento que Adán pecó, Dios no sacrificó a Adán. Miren ustedes que Dios ni siquiera sacrificó a Caín. La Biblia dice que Dios hizo pieles de animales para ellos, o los vistió con pieles de animales. O sea, desde ese momento Dios buscó un sustituto. Y eso lo vimos también en el sacrificio de Isaac, cuando Dios consigue un sustituto. El amor de Dios hacia el hombre, en ese amor de Dios hacia el hombre, Dios ha logrado un sustituto para el pecado del hombre, para salvar o para perdonar el pecado del hombre, y es los sacrificios de animales. Sin embargo, los pueblos paganos hacían sacrificios, aunque algunos hacían sacrificios de animales, también exigían sacrificios de humanos. Hay un incidente que aparece en Éxodo capítulo 32, versículos 25 al 30, vamos a leerlo, que es el incidente del becerro de oro, el famoso becerro de oro. Moisés está buscando la ley, está buscando los 10 mandamientos, o va a recibir los 10 mandamientos, regresa y encuentra al pueblo contaminado totalmente. Después de haber hecho un becerro de oro, comenzaron a hacerle sacrificio, y a partir del 25 dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasar y volver de puerta en puerta por el campamento, y matar a cada uno de su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy habéis consagrado a Jehová, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues a cada uno se le ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy, sobre vosotros. Bien, vamos entonces a tratar de explicar qué está sucediendo acá. Moisés está recibiendo la ley. El pueblo decide hacer un becerro de oro y empezar a ofrecer sacrificios al becerro de oro. En otras palabras, Dios está firmando el contrato de boda y la esposa se le está yendo con otro. Eso es lo que está sucediendo acá. Dios está firmando con su dedo el contrato de boda con su pueblo, con su amada. Y en pleno contrato, la mujer se le está yendo con otro. ¿Sí será que el Señor se va a quedar tranquilo? A ver, ¿cuántos varones estarían felices de que eso estuviera sucediendo? ¿Verdad que no? ¿Verdad que usted se enoja? Lo que estamos viendo aquí es precisamente eso. Dios está firmando el contrato de la boda. Vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Y en ese momento que están firmando el contrato, la mujer se va con otro. Y miren lo que dice: para vergüenza de sus enemigos. En otras palabras, todos los pueblos vecinos, incluyendo el pueblo egipcio, iba a decir: mira lo que sucedió cuando Dios los sacó de Egipto. Se fueron a hacerle culto a una imagen.
Cuando el hombre, cuando el ser humano traspasa los límites de Dios, Dios como soberano del universo toma acción. Si no toma acción, corre peligro la humanidad. Allí estaba corriendo peligro todo el pueblo. Todo el pueblo se le iba a contaminar. Era necesario que Dios hiciera justicia. Y por eso le dice Moisés: ¿quién está conmigo? Y vamos a apagar un poquito la plaga que se levantó acá. Eso es lo que sucedió allí. Dios no exigió sacrificio. Dios estaba implementando justicia porque el acto que ellos estaban haciendo podía destruir o contaminar todo el pueblo de Israel. De hecho, fue, tan grave que Dios exigió la muerte de esas personas. No era que Él estaba recibiendo un sacrificio, como se quiere interpretar aquí, sino que Él estaba implementando justicia. Bien, vamos entonces a continuar. Ya vimos este incidente. Quiero que leamos algo para terminar con lo que sucedió aquí en el incidente del becerro de oro. Y es que Moisés, en vista de la mortandad que estaba sucediendo, Moisés comienza a hablar con Dios. Vamos a verlo, si está aquí vamos a leerlo a partir del 32. Comencemos en el 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Esto está sucediendo en el momento que el Señor manda el castigo sobre el pueblo. Más adelante Moisés se levanta y le dice: te ruego pues, este pueblo ha cometido gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Dice: perdona ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y mire lo que dice el versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva este pueblo a donde te he dicho: he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré a ellos por su pecado. Entonces, fíjese lo siguiente. Hay personas que utilizan este versículo para decir que Dios exige sacrificios humanos, porque Dios, ¿verdad?, hizo justicia castigando al pueblo por lo que habían hecho. Sin embargo, esto que acabamos de leer contradice todo lo que las personas están diciendo, porque Moisés le dice: perdona a este pueblo, ¿verdad? Y si no lo perdonas, entonces quítame del libro de tu libro de vida. ¿Y qué le dice el Señor? El que pecare, al que pecare, yo lo quitaré, no al inocente. Al que pecare, yo lo quitaré. ¿Se está leyendo? O sea, que los que cayeron allí, los que fueron muertos allí, no eran inocentes. En el caso de los sacrificios humanos, se pide el sacrificio de un inocente para que el pueblo supuestamente no reciba el castigo de los dioses. Aquí Dios no está pidiendo un sacrificio, Dios está castigando al que pecó.
Y la Biblia se dice claramente que la paga del pecado es muerte. Entonces, no podemos pretender que Dios no haga justicia. Amén. Bien, creo que con lo que hemos explicado tenemos bases suficientes para entender que hay personas que utilizan estos versículos para decir que Dios exige sacrificios humanos. Sin embargo, hemos visto a través de esta explicación que hemos dado que no es así. Tenemos de todos modos Isaías 53:10, donde dice que Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y tenemos Juan 3:16 que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando leemos estos dos versículos, podemos llegar a pensar que sí, que efectivamente Dios lo ofreció de esa manera para que nosotros fuéramos perdonados. Entonces vamos a ver si realmente Dios lo entregó para que fuera perdonado, para que nosotros fuéramos perdonados, o sencillamente sucedió otro acontecimiento, o qué fue realmente lo que pasó. Yo quiero que leamos, hermanos, leamos las declaraciones de los discípulos que estuvieron con el Mesías. Y creo que con esto vamos a ir aclarando un poquito si fue Dios quien lo entrega o si sencillamente fueron otras personas que lo entregan. Vamos a leer Hechos capítulo 2 del versículo 23. Hechos capítulo 2 versículo 23 dice así: si comenzamos del 22, dice: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con señales, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipo conocimiento de Dios, dice: prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? El determinado consejo y anticipo conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios sí sabía que el Mesías iba a ser muerto. Eso sí lo sabía. Pero no lo entregó Dios. ¿Quién lo entregó? No fue Dios, hermano. Entregaron, dice, prendiste. En otras palabras, lo tomaron preso y lo mataste. Y lo mataron por manos de inicuos, crucificándole. Pedro no está diciendo que Dios lo crucificó. Pedro está diciendo: ustedes, los líderes religiosos, los sacerdotes y los líderes religiosos de la época, los que estaban en contra de las enseñanzas del Mesías, lo entregaron. Ustedes fueron quienes lo mataron. Eso es lo que está diciendo Pedro. Déjenme explicarle una cosa. Se consideran el libro de los Hechos las cartas más antiguas. Las cartas más antiguas escritas se dice que son el libro de los Hechos. O sea, por eso tienen tanta fuerza el libro de los Hechos y tanta,
firmeza, se puede decir, al interpretar las Escrituras, porque este libro está considerado uno de los libros más antiguos. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, como se conoce, creemos que el primer libro que se escribió fue Mateo, porque fue el que pusieron de primero, pero no es así. Se dice que uno de los primeros libros que se escribió fue el libro de los Hechos. Si este libro fue el más antiguo, quiere decir que está más cerca de los hechos y más cerca de la realidad. Porque cuando van transcurriendo el tiempo, sucede lo del teléfono roto. Mientras más tiempo pasan, la historia va siendo más distorsionada. Quiere decir que el libro de los Hechos se puede considerar un libro bien fidelino porque está muy cerca, o sea, fue escrito muy, muy cerca al tiempo que sucedieron las cosas. Por eso se considera tan fidelino el libro de los Hechos. Entonces, aquí estamos viendo que Pedro dice claramente que ustedes fueron quien lo crucificaron. Vamos a seguir leyendo Hechos capítulo 3, del 13 al 15. Podemos comenzar desde el 14. Mas vosotros negasteis al santo, ¿a quién? Pedro se está refiriendo a los líderes religiosos. Dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado entre los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Aquí vemos que lo que hizo Dios fue resucitarlo, no matarlo. Y eso lo vamos a ver en todos los versículos. Hechos 4:10, ¿qué dice? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. ¿Qué dice? A quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó. Entonces, si fue Dios el que lo entregó, ¿por qué Pedro dice que ellos eran los que lo habían entregado, que ellos eran los que lo habían crucificado? Lo que sí está diciendo que Dios lo resucitó. Aleluya. Alabanzas al Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Aleluya. Ustedes se entregaron, ustedes crucificaron. Él en ningún momento está diciendo, es que Dios lo entregó. De todos modos, hermanos, después que terminemos esta enseñanza, usted sacará su propia conclusión. Hechos 4:27, seguimos, que tenemos varios versículos. Me encanta dar mis enseñanzas de esta manera. Pedro está siendo perseguido por los líderes religiosos de la época y él hace una oración y luego en el versículo 27 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, refiriéndose a los líderes religiosos. ¿Se los entregaron a quién? A los gentiles, en este caso a los romanos. Seguimos. Hechos 10 del 38 al 39. Sigue el mismo apóstol Pedro diciendo. Podemos comenzar del 37.
Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. El 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó entre los muertos. Entonces, miramos claramente que las escrituras siempre están diciendo que fueron los líderes religiosos, que fueron los que lo entregaron en manos de los romanos. Sin embargo, lo que sí explica es que Dios lo resucitó entre los muertos. Aleluya. Entonces, ¿dónde está Juan 3:16? Bueno, para allá vamos, más adelante. Pero tenemos que aclarar todas estas cosas para nosotros llegar a una conclusión exacta, porque este tema es muy largo. Esto es un estudio muy largo, muy profundo, entonces tenemos que ir por parte. Vamos a ver qué dice Esteban, capítulo 7 de los Hechos 52. Ya hablamos de Pedro. Entonces la gente dirá, bueno, es que solamente Pedro era el que estaba diciendo eso. Vamos a ver qué dice Esteban, capítulo 7, versículo 52. Dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Refiriéndose a los profetas de Israel que habían sido muertos por su mismo pueblo, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Esteban estaba frente al concilio de los, o frente a los que los estaban acusando. En este caso eran los líderes religiosos de la época, y en este caso pues los líderes del sacerdocio, que lo estaban acusando de que él estaba pues divulgando o predicando la palabra conforme a la enseñanza del Mesías. Entonces él les aclara, dice, ¿a cuántos de los profetas o a cuál de los profetas no persiguieron? Y les aclara que esos profetas precisamente estaban anunciando la venida del Mesías. Dice, a ellos crucificaron, a ellos mataron, y también ahora aquel a quien los profetas anunciaron también lo crucificaron. Vamos a ver qué dice Pablo, Hechos capítulo 13. Versículo 26 al 28. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen en los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Entonces, ¿quiénes condenaron al Mesías? Los gobernantes, los que tenían la autoridad para declararlo el Mesías, ignorando las escrituras, ignorando lo que los profetas habían dicho, ignorando lo que Moisés había dicho, profeta como yo os levantará el Señor, a tal profeta oiréis, y todo aquel que no oiga a ese profeta, dice, será desarraigado del pueblo. Eso es lo que le está diciendo Pablo.
Ellos, ignorando lo que los profetas dijeron, crucificaron o entregaron al Mesías. Seguimos. 17:31. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó cuando fue dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Miren, hermanos, que cada uno de los profetas, cada uno de los apóstoles, cuando se dirigen hacia el Mesías, se dirigen diciendo que Dios lo levantó de entre los muertos, que Dios lo resucitó, no que Dios lo entregó para que fuera muerto. Estamos hablando de lo que dice el apóstol Pablo, lo que dice el apóstol Pedro, lo que dice Esteban. Eso es lo que estamos leyendo, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar leyendo y vamos a continuar investigando acerca de esto. Pablo dice en Romanos 3:25 que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, o a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Eso pudiera interpretarse que Dios colocó a Jesús para que fuese muerto, o lo ofreció para ser muerto, y entonces nosotros por la fe en su sangre entonces tenemos, ¿verdad?, la redención. Pero tenemos que entender que el mismo Pablo en Romanos 1 dice lo siguiente: yo, apóstol de Jesucristo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, sí hay perdón de pecados a través de la sangre del Mesías. Claro que sí. Claro que sí. Pero las Escrituras no me dicen que Dios lo entregó. O por lo menos lo que hemos leído. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué sucedió? ¿Cómo nosotros podemos concluir qué había sucedido aquí? Vamos a leer algo que está por acá. Y vamos a terminar nuestra enseñanza de hoy con lo que vamos a leer. Juan capítulo 10. Perdón, Juan capítulo 11, a partir del 45. Sé que todos los amadores de Juan 3:16 me deben de estar apuntando en este momento. Pero bueno, vamos a estudiar las Escrituras y vamos a sacar la mejor conclusión. Juan capítulo 11, a partir del 45, dice así: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María
y vieron lo que hizo Yeshua, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y fariseos se reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y mire, hermanos, aquí está la clave de todo lo que nosotros estamos estudiando. Mire, aquí está la clave de todo lo que nosotros estamos estudiando. Si dejamos que él continúe haciendo esto, vendrán ¿qué cosa? Los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, el sumo sacerdote de aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada, o no entendéis, ni pensáis. Conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y mire lo que continúa diciendo. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Esto es interesante, porque ¿quién eran los hijos de Dios que estaban dispersos? Efraín. Las 10 tribus de Israel. ¿Quién eran los hijos de Dios que estaban dispersos? Los dispersos. Por eso usted va a encontrar que Santiago dice: a las 12 tribus dispersas. La carta de Santiago no está dirigida a los gentiles, está dirigida a los israelitas. Entonces, ¿por quién convenía que muriera el Mesías? Por el pueblo de Israel y por los que estaban dispersos. Amén. Convenía que este hombre muera por el pueblo y no por toda la nación perezca. Dice, para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejaba de allí. Entonces, si el Mesías se alejaba de ellos, se apartaba para que no fuera atrapado, entonces tampoco es que él iba para que lo cogieran. Dice, sino que se alejó de allí a la región antigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para prendiesen o para que lo tomaran preso. Esta historia es maravillosa, pero el tiempo se nos acabó. No podemos continuar por hoy. ¿Qué hemos aprendido hasta hoy? Que Dios, que cada vez que se habla acerca de la muerte y la resurrección, las Escrituras nos enseñan que Dios lo resucitó. Que quienes se entregaron al Mesías fueron los principales sacerdotes y los fariseos de la época, el grupo que gobernaba. Y que la razón principal, ojo con esto, iglesia, la razón principal por la cual
Jesús es entregado, es porque ellos tienen temor de los romanos. No es por otra razón. Los líderes religiosos de la época, que estaban muy bien conectados con el gobierno romano, se dice que muchos de ellos compraban el puesto como sacerdote porque, según parece, ellos, parte de para recolectar los taxes del pueblo, creo que se hacía a través del sacerdocio. O ellos estaban involucrados en la recolección de los impuestos. Así que esos puestos del sacerdocio eran comprados. Para la época del Mesías, el sacerdocio estaba corrupto. Los sacerdotes no eran de la tribu de Leví, eran puestos comprados. ¿Esto no le suena más o menos a lo que nos sucede en nuestros países? En nuestros países hay un dicho. Dice: no me des, ponme donde hay. Ponme donde hay. De hecho, hay políticos en nuestros países que no cobran. Solo dame el trabajito que necesito. Ponme a trabajar en la aduana, en el aeropuerto. Ponme a trabajar con aquellos que reparten la plata. No quiero sueldo, a mí me va a tocar algo. Entonces, hermanos, aquí estamos entrando en un problema político. El sacerdocio entrega al Mesías no por un problema religioso, por no dejar la posición que tenían, y porque tenían miedo de que Roma viniera, le destruyera el templo. ¿Y cuál era el miedo que tenían? ¿Cuál era el miedo que tenía Roma? ¿Cuál era el miedo que tenía Roma? ¿Por qué Roma, verdad, se va a levantar en contra del pueblo de Israel? ¿Y por qué va a destruir el templo? Temían que se independizara. Esas preguntas o esas respuestas las tenemos en la próxima clase. Por eso no se la pueden perder, tienen que venir y nos tienen que continuar viendo por internet. Dios les bendiga. Shabbat Shalom a todos. Feliz día de descanso. Que el Eterno les bendiga grandemente con toda bendición espiritual. Dios les bendiga, mis hermanos.